Empezaré mencionándoles el título: ¿Cómo enfrentar la muerte de un hijo? Tal vez diga, pues a mí no se me ha muerto ni un hijo, correcto, pero no sabemos más adelante, tampoco le estoy deseando. Pero Dios te da como quiera la palabra para que tú sepas cómo ayudar también a otra persona. Por eso de aquí el título de la reflexión: ¿Cómo enfrentar la muerte de un hijo? Cuando un hijo muere, no puedo hablarlo por experiencia propia, y espero en la misericordia grande de Dios que no pase por esa experiencia antes que ellos me entierren. Pero los que han, llamémosle, los que han perdido un hijo, o los que han tenido un hijo y se les ha muerto, comparten sus experiencias. Y a veces no tienen las palabras académicas para poder explicar lo difícil y lo complicado que es aguantar ese dolor. No es nada sencillo. Quisiera que habláramos acerca de Jacob en relación a José. ¿Se acuerdan ustedes que a José lo venden sus hermanos por unas monedas de plata, o por unas cierta cantidad de plata? Y él es llevado a Egipto, pero se decían el uno al otro entre los hermanos: ¿y ahora cómo le hacemos con papá? Vimos que le digamos que lo vendimos. Y capaz papá sale corriendo para Egipto a rescatar a José. ¿Cómo le hacemos? Y tuvieron, lo hago entre paréntesis, la brillante idea, si lo podemos llamar de esa manera, de matar un cabrito, un cordero, y la sangre de ese cordero, mancharla de sangre, manchar su ropaje con esa sangre, y rompen como dijera, el vestuario de José, manchada de sangre, y así se lo llevan al papá. Y es ahí cuando la escritura dice, si ustedes ven ahí, capítulo 37, versículo 31 al 35, dice: entonces tomaron ellos la túnica de José. ¿No ven? Génesis 37, versículo 31. Y dice: y degollaron a un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. O sea, ni siquiera lo salpicaron, dice que la pusieron roja completamente. 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado. Fíjense lo tremendo. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Y quisiera que nos pusiéramos un momento en el lugar de Jacob. Esto ha de haber sido terrible. Versículo 33 dice: y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido, dice, despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Cuántos días serían? Tal vez 30 días o más. Y el 35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y dice: y lo lloró su padre.
Como quiera, quiero aclararlo. Sabemos muy bien que José no había muerto. Él estaba vivo. Lo entendemos porque vemos toda la historia terminada y la tenemos completa. Bendito el nombre del Señor por ello. Pero no así para Jacob. Para Jacob no. Jacob no miraba las cosas como usted y yo ahora lo vemos con la historia terminada, y sabemos que José no estaba muerto, que él estaba vivo. Sí, pero no para Jacob. Para Jacob él estaba muerto. Y de aquí es donde quisiera que pudiéramos partir. ¿Cómo enfrentar la muerte de un hijo? Y encuentro la primera característica, hermanos. La primera es: expresa tu dolor, expresa el dolor. No te hagas el fuerte. ¿Qué tiene que hacer la persona? Llorar a su muerto. El texto dice, lo revisamos de nuevo, capítulo 37, versículo 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y sus hijos guardaban silencio, ahí estaban. Miraron aquello que su papá rompió, rasgó sus vestidos, se echó tierra encima de sí, y dice la Biblia, y le lloró. Sus hijos no fueron a decirle: no llores, padre, no llores, papá, no llores. No, al contrario, ellos dijeron: déjenlo que llore, si es su hijo. Si no murió cualquier persona, no murió una persona insignificante, murió una persona importante para su corazón. Hay dolor en su alma, hay tristeza. Quisiera imaginarme qué sentían aquellos hijos que hicieron tal barbaridad. ¿Qué sentirían ellos al ver a su papá creyendo de que su hijo estaba muerto? Y lo dejan expresarse. Sus hijas se levantan, dice el texto, y sus hijos para consolarlo, y dijo: no, déjeme con mi dolor, no quiero saber nada. Y esto nos recuerda que muchas veces cuando hay amigos o personas o familiares o hermanos en Cristo que pierden a un ser querido, no hay palabras ni cómo consolarlas. Por más que piensas y piensas, ¿qué le digo, Señor? Y a veces, cuando nos atrevemos a hablar, a veces no son las palabras que necesita esa persona. A veces, en lugar de mitigar o hacerle pensar un poquito, lo que hacemos es lastimarlo más. Porque a veces no encontramos las palabras sabias, las palabras prudentes. A veces hablamos con tal imprudencia que en lugar de ayudar a esa persona, resultamos afectándole más. En esos casos, lo que más conviene es guardar completamente silencio, quedarnos callados. Jesús dijo que debemos llorar con los que lloran, y también debemos alegrarnos con los que se alegran. Cuando Jesús vio a Marta y a María y a los demás judíos llorando por la muerte de Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró. Él estaba quebrantado, era empático, tenía empatía, sentía lo que esas personas estaban pasando. Entonces, hermano, ¿llorar es carencia de fe? No, hermanos. A Moisés le lloraron, a Aarón también le lloraron, a Jesús cuando fue crucificado y cuando fue enterrado, sus discípulos, sus seguidores también le lloraron. Es parte de la humanidad.
Por eso nosotros tenemos que dejar que las personas se expresen. Y probablemente hayan quejas. Tal vez hayan hasta preguntas que le hagan a Dios. Preguntas que uno puede decir, ¿por qué hace esas preguntas? Déjalo, Dios lo entiende. Dios entiende a esa persona. Pero como no sentimos el dolor de esa persona, no logramos entender por qué lo dicen. En la Biblia encontramos oraciones como las imprecatorias. Las oraciones imprecatorias son aquellas de que en lugar de decirle a las personas lo que me incomoda de ellas, mejor vamos a Dios y le decimos, ay Señor, me cae mal esa persona, me gustaría volarle la cabeza. Pero si alguien lo oye y dice, ¿qué oración es esa? Déjalo que se exprese a Dios. Es lo que siente, es mejor que se lo diga a Dios y no que se lo diga a las personas. Entonces, un punto clave es que para desahogar un dolor, para desahogar una tristeza, para desahogar una congoja, déjalo que se exprese. Exprésate, llora. No serás mucho hombre simplemente porque no lloras. No serás una gran mujer simplemente porque, ay, fíjate que ni lloró. Es tan fuerte en el Señor. Ay, es que no para de llorar. Es que es muy débil. Y juzgamos de esta manera. Pero la Biblia nos enseña que las cosas no son así. Que debemos dejar que las personas se expresen. Y cuando hablamos de Jacob, hablamos de un gran hombre. Hablamos de un hombre a cual Dios dice que se le apareció. Vio los ángeles que subían y bajaban. Se le dio la misma promesa de Abraham. Y así en algunas ocasiones se les aparecieron los ángeles y hasta luchó con un ángel, dice la Biblia, con un varón. Quedó afectado en su caminar porque luchó con un ángel. Usted no está afectado en su caminar porque se ha luchado con un ángel. Pues Jacob sí. Él era un hombre de una gran fe. Pero óigame, era su hijo. Era alguien a quien lo había distinguido como en quien él había puesto seguramente una esperanza. Este es el hijo que había deseado en la vida y que de repente, pues que murió. Sabemos usted y yo que no es así, pero para Jacob no, para Jacob su hijo había muerto. Y él nos enseña y la Biblia nos revela, la Biblia nos dice que él se expresó, rompió sus vestidos, echó tierra en la cabeza. Y hay tres cosas de este punto. Cuando expresa el dolor Jacob, hay tres cosas. Mire, ¿por qué no vamos al capítulo 43? A ver, déjenme checar si el capítulo 43, tiene que ser el 43. Observe lo que pasa ahí. Capítulo 43. Y hermano, tuve que navegar, tuve que leer varios capítulos. Sí, es el 43. Para entender el contexto, para entender la vida de Jacob, qué es lo que pudo haber pasado. Y miren, en el versículo 38, si están conmigo ahí, dice, ¿qué es lo que dice? La primera frase del texto, Génesis 43, 38, dice, no descenderá mi hijo con vosotros, refiriéndose a Benjamín. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano, vean lo que dice, pues su hermano, refiriéndose a José, y él solo ha quedado. Y cuando dice no descenderá mi hijo con vosotros, estaba expresando sus temores. ¿Y si mi hijo también se va? Vamos a retroceder un poquito, por favor, versículo 36, capítulo 43, versículo 36. ¿Estamos ahí? Dice, entonces, no es 43, discúlpeme, es 42. Di mal el texto, perdónenme. Es 42. Me disculpo, mi dedo me falló aquí. 42, 36.
Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, porque había quedado encarcelado o detenido en Egipto. Dice, ni Simeón dice tampoco. Y Benjamín dice, y a Benjamín le quieren llevar. O sea, expresó sus temores. ¿Qué otra cosa expresó? Su desconfianza. Él estaba en un problema. Expresó sus temores, pero también expresa su desconfianza. Leamos el 42, ahora sí, ¿verdad? El 42:38, me disculpo nuevamente. 42:38. Y miren la frase: y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais. Ya había tenido la experiencia con José, que por andar con sus hermanos, cuando fue a llevarles la provisión y para saber su comportamiento de ellos, pues resulta que José ya no había regresado o no regresó. Entonces, cuando quieren llevarse a Benjamín, él le expresa su desconfianza y dice: es que, ay, no sé, no les tengo confianza a ustedes, hijitos, no, me van a dejar sin mi Benjamín. Lo tercero, expresa su pesimismo. Otra vez el 32, pero el 32, 42, 38, y dice: haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, había cierto pesimismo por la experiencia que ya había tenido. Entonces, una primer cosa que tiene que haber en la persona cuando pierde a un hijo, o cuando muere un hijo, o cuando una hija, o un nieto, debemos entender que las personas necesitan expresarse y nosotros ser comprensivos. Tal vez guardar mucho silencio y estar atento a la voz del Espíritu de Dios cuando tengamos que decir algo, decirlo con propiedad y decirlo con un tacto correcto. ¿Decimos amén? ¿Por qué no aplaudimos a nuestro Padre que está en los cielos? Pasaron 13 años. La Biblia dice que José fue llevado cuando tenía 17 años, capítulo 37 lo dice. Y luego nos dice la Escritura que a los 30 años José empezó a gobernar. Él se sentó en el trono como el segundo de Faraón a empezar a gobernar. Se encuentra en el capítulo 41, mis hermanos, donde nos dice que él se sentó en el trono cuando tenía 30 años. Pasaron 13 años y todavía había dolor, hermanos, en Jacob. Había dolor. No es de extrañarse y no es malo cuando han pasado 1 año, 2 años, 3 años y de repente te acuerdas de un hermano, de una hermana, de un hijo, de un nieto, etcétera, etcétera, y te acuerdas y lloras. No te sientas mal por eso. Es tu hermano, es tu hermana, es tu nieto, es tu hijo, es el ser que amas. ¿Es pecado? No es pecado. ¿Es incorrecto ante los ojos del Señor? No, hermanos. Dice la Biblia que Jacob habían pasado 13 años y todavía lo recordaba. 13 años. La segunda cosa que hizo Jacob fue que se volvió al que lo necesitaba. Jacob quería morir. Voy a descender a la muerte, voy a descender a la tumba con dolor, con tristeza, con luto. Y pasaron muchos días que aquel hombre lloraba y no había nada que lo consolara. Hasta que llegó un momento en que dijo: bueno, estoy siendo muy egoísta. Me parece que estoy yendo al extremo al ser egoísta, solo pensar en mí. Pero ¿qué pasa con Benjamín?
el hermano menor de José. ¿Qué pasa con Benjamín? ¿Qué va a pasar con Judá? ¿Qué va a pasar con Rubén? ¿Qué va a pasar con Neftalí? ¿Qué va a pasar con Leví? ¿Qué va a pasar con los demás? Ellos me necesitan. Y entonces dice la Escritura, si quieren revisarlo por favor, en el capítulo 42, versículo 38, para meramente releerlo. Escuche lo que la Escritura dice. 42, 38. Y él dijo: ¿no descenderá mi hijo con vosotros? Dice, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas, dice, con dolor al Seol. Entonces, cuando estaba con el dolor Jacob, lo que hizo fue: Benjamín me necesita. Cuando una persona pierde un hijo o un ser que ama y solamente se centra en su dolor y se olvida de las otras personas, es lo que no debe hacer. Llorarle un mes, exageremos tal vez 2 meses, a lo mejor un poco más, 3 meses, y que está el dolor, pero siempre pensando: hay alguien en casa que me necesita. La vida continúa. Y se enfocó a Benjamín. Fue como su ancla, fue como su recurso, vamos. Fue como que dijera: esta es de donde yo ahora me agarro. Este niño, este muchacho me necesita. Y aunque con todo el dolor de mi corazón, y aunque con toda la tristeza que pueda venir cada vez que recuerdo a José, voy a estar con mi hijo, porque él me necesita. Necesita la figura de la paternidad, necesita la figura de la maternidad. Él necesita el calor, el cariño de un padre. Y fue así como da el segundo paso de enfrentar el dolor cuando una persona a quien amamos parte de este mundo. ¿Sí estamos acá? ¿Qué es lo que hizo David cuando murió su hijo? En segundo de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, e inclusive agregando el 13, dice la Biblia que cuando muere el niño por el cual estuvo ayunando David 7 días tirado, postrado en tierra, y le dan la noticia: ya murió. Se levanta, se baña, se cambia, se va a la casa del Señor y luego se pone a comer, y todos se quedan sorprendidos. Y entonces dice la Escritura que él dijo: mi hijo no puede venir a mí, pero yo voy a ir a mi hijo. Y entonces dice la Escritura que él adoró a Dios. Fue a la casa de Dios a adorar a Dios. Abrió las puertas y vamos a la casa de Dios a adorarle. No permitió que el dolor controlara sus acciones. Él no permitió que sus pensamientos se desviaran. Tan así que dice la Biblia que se allegó a Betsabé, la consoló y tuvieron a un hijo llamado Salomón. Es como que se hubiese dicho: la vida continúa, tenemos que seguir adelante. Eso es lo que hizo David y es lo que hizo también Jacob. La vida sigue. Amén. ¿Cuántos aplaudimos a nuestro buen Dios que está en los cielos? Lo tercero, Dios tiene un gran final. Siempre tenemos que pensar eso. Dios tiene un gran final para mí. ¿Cuántos levantan su mano derecha y decir: todavía mi historia no ha terminado? Dios tiene un gran final preparado para mí. Lo mejor está por venir. Decimos amén. No pasó por su mente de cómo Dios iba a terminar de escribir la historia de Jacob. Y de repente regresan sus hijos ya cambiados, porque la gente sí cambia, hermanos. Miren la perversidad de estos muchachos.
para engañar a su papá, matar al cabrito, teñirla de sangre, romperla y decir, mira, me parece que esta es la túnica de tu hijo, reconócela, eso, ¿no? Sí es, hermanos. Y luego vender a su hermano, dígame si no es una maldad terrible. Pero vemos que al pasar los años, ellos cambiaron. ¿Cuántos levantan su mano con fe? Diga, los míos sí van a cambiar. Mi familia sí va a cambiar. Mis hijos sí van a cambiar. ¿Podemos aplaudirle a él? Y de repente regresan y le dicen, híjole, esta parte es tan emocionante, pero tan aleccionadora cuando llegan los hijos, ¿verdad? Sin Simeón. Y llegan. Mira, la tercera vez que vayamos tenemos que llevar a Benjamín. Oye, ya me perdieron a José. Y ya me perdieron a Simeón. Y ahora me quieren llevar a mi Benjamín. La razón por la cual sigo viviendo y la razón por la cual salí adelante, ahora me lo quieren quitar. O sea, los culpa a ellos, los recrimina a ellos. Y llegó el momento en que dijo Jacob, no hay otra, tienen que ir. Y suelta al que amaba tanto también y se lo llevan. Y cuando regresan, hermanos, pues ahí venía Benjamín también. Porque fueron probados en Egipto, dice, y serán probadas vuestras palabras. Le dijo José a sus hermanos, van a ser probadas vuestras palabras. Y los probó en sus palabras, si estaban diciendo la verdad. Y yo pienso, hermanos, que Dios va a probar muchas veces nuestras palabras. Tú sabes cuánto te amo, Dios, lo va a probar el Señor. Te voy a servir todos los días de mi vida. Aguas porque te lo va a probar. A ver si es cierto. Prometo ante Dios que te voy a ser fiel todos los días de mi vida. Eso va a ser probado. Vamos a ver si es cierto. Regresan estos muchachos y con Benjamín y le dicen, ay, no sé cómo iniciar la conversación, papá, tenemos una noticia. Y vio los carruajes que había mandado José, los carros de Faraón, ¿verdad? Los carruajes, y estaban ahí todos. Era aquello impresionante. ¿Por qué no eran 3, 4 carritos? Dice que entraron 70. Y para llevar a 70 personas no eran 4 o 5 carritos, eran varios carruajes y varios soldados, porque iban cuidándolos a ellos también. Papá, es que no encontramos las palabras, ¿cómo decírtelas? Híjole, ahí estaban los muchachos. ¿Tú? No, tú díceselo. No, pues tú fuiste la idea. No, sí, pero todos participamos. Finalmente uno de ellos se ha de haber atrevido y le dijo, es que fíjate, papá, que la verdad es que estamos muy avergonzados. Te engañamos. José está vivo. Es el Señor de Egipto. Dice que Jacob se consternó en espíritu y dijo, no puede ser. No. Fue una noticia que le costó asimilarlo. No le fue fácil. Y dice en la escritura que cuando le dicen esto, rápidamente él dijo, ya no hablemos más, vayamos ahora, yo quiero ver a mi José antes de que yo muera. Y entonces, hermano, cuando iban en el camino de Hebrón, salen de esa tierra, Hebrón, y llegan a otro lugar donde él levanta un altar y ofrece a Dios holocausto, ofrece sacrificio. Y entonces Dios se le aparece, Dios le habla en visión de noche y le dice, no temas descender a Egipto, yo estoy en todo ese plan. Además, miren lo que le dice, José es el que te va a sepultar. Yo he preparado un buen sepulcro para ti, he preparado una buena partida de este mundo para ti, lo he planeado tan cuidadosamente que Él es el que te va a enterrar. Y la historia nos dice, mis hermanos, que fueron 17 años más que Jacob vivió en Egipto, porque Dios había planeado algo extraordinario. Vamos al capítulo 49, versículo 33 de Génesis.
49:33. Y dice el texto: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama. Quiero que vean esa escena. Después que les da mandamientos, los llama, los bendice. Capítulo 48, capítulo 49, capítulo 50 del libro de Génesis. Los llama, pone la mano sobre Judá, sobre Simeón, sobre Neftalí, sobre Leví, sobre Asher. Y así empieza a cada uno de ellos y a los hijos de José, los empieza a bendecir. Amén. Y muere aquel hombre. Y José permite que su cuerpo lo embalsamen. Y con petición previa a todo esto, él lo lleva al mismo sepulcro donde fue sepultado Abraham, Sara, Lea y toda su descendencia. Van y lo sepultan allí. Fue un cortejo fúnebre cual nunca se había visto. Fue algo impactante. Los egipcios le lloraban, el pueblo de Israel le lloraba. Su vida fue impactante. Siempre debemos pensar que cuando hemos perdido un hijo, una hija, un nieto, un hermano, una mamá, un padre, etcétera, tenemos que pensar en las personas que nos necesitan. Tenemos tiempo para expresarnos, pero también tenemos que pensar en aquellos que sí nos necesitan, como para que logremos ver de que hay mucho que hacer por delante y que nuestra tarea en la tierra no ha terminado. Pero siempre tienes que pensar, Dios ha preparado un desenlace de mi vida, el más extraordinario, que ni siquiera yo lo he planeado, porque Dios lo planea muy bien todos. ¿Cuántos decimos amén? Jesús un día vino a esta tierra, fue muerto por nuestros pecados, bajado de la cruz, envuelto en sábanas y llevado a la tumba. Y al tercer día resucita de entre los muertos. Y es lo que le dijo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando usted y yo muramos, por lo menos 2 ángeles van a venir para escoltarnos. Y le digo lo que la Biblia describe: y será usted llevado y recibirá una bienvenida, cuando ni siquiera en Shalom se la dan. Se la dan muy pobremente. Aunque sea efusiva la bienvenida que le den al venir aquí, aún no es comparado con la gran bienvenida que usted tendrá al resucitar de entre los muertos. Por eso dijo Pablo: quisiera mejor ya partir de aquí, pero tengo un dilema. Si me quedo va a ser por beneficio a toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, pero bueno, me fuera mejor partir. Si vivo, voy a vivir para Él, y si muero, voy a morir para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios había planeado un final hermoso para Jacob. Dios lo ha planeado también para usted. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo porque estaba planeando algo maravilloso para usted. En el cielo habrá gozo, porque la tierra habrá perdido a una gran mujer. Tal vez no perdido, tal vez debería ser otra frase. Porque la tierra ha dejado de tener a una gran mujer, ha dejado de tener a un gran hombre. Pero en el cielo es recibido por las obras que usted hizo en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos decimos amén? De modo entonces que hay 3 características de cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Número 1, exprésate, llora,
y nosotros guardaremos silencio. Segundo, reconoce los que necesitan de ti, los que todavía están esperando una ayuda tuya, un consejo, una llamada de atención, una palabra de motivación, una ayuda económica, una oración. Alguien está esperando de ti. Y tercero, por tu desenlace no te preocupes, porque Dios ha planeado algo maravilloso para ti. ¿Decimos amén? Por ejemplo, yo he querido que, no sé, tal vez a mis 75 años, ir dejando la congregación para dejarle a los que traen nuevas fuerzas y están tanta vitalidad, y yo hacerme a un lado y dedicarle más tiempo a mi esposa y terminar mis días escribiendo libros, escribiendo cursos y orando por las iglesias que están afiliadas, orando por los pastores, orando por nuestra niñez, por nuestros jóvenes. Y un día, cuando llegue mi momento, entonces ser sepultado donde debo ser sepultado. Y ese día, hermano, no sé ni la hora, no sé ni el día, ni el mes, ni el año, ni la hora en la que yo voy a morir. Yo no lo sé. ¿Pero me he de preocupar por eso? No, porque Él tiene algo muy bien preparado para mí y lo tiene también para usted. Ese es el Dios que tenemos, que es fiel hasta el final de nuestros días. Amén. Vamos a aplaudirle a nuestro Padre Celestial y hermanos, vamos a darle gracias a Dios, porque su consejo, hermanos, es fiel y uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar. Así es que voy a pedirles que se pongan de pie. Amén. Y no se amedrente. Si hay alguna congoja, alguna preocupación, tranquilo. Para eso tiene usted a Dios. Acuérdense que Jesús nos dice en su palabra, nuestro Señor nos dice en su palabra, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Decimos amén. Si ha perdido o si ha fallecido algún hermano, algún sobrino, algún nieto, cualquier ser tan querido para usted, lo que debemos hacer en esta mañana es agradecer a Dios por su vida, porque ocupó un lugar muy especial en nuestro corazón. Y luego decir, Señor, levanto mi vista, porque mi vida sigue. Lo demás está en tus manos. Y me ocuparé de lo que tengo que ocuparme todos los días de mi vida. ¿Lo hacemos? Por los que ya han partido, te estamos muy agradecidos. Un hijo, una hija, un sobrino, un nieto, una nieta, un padre, una madre. Se nos adelantaron, Señor. Por ese tiempo que lo tuviste con nosotros, te agradecemos mucho. Pero ahora me vuelvo a mis serias responsabilidades. Mis hijos, mis padres, mis hermanos, la iglesia, mi esposa. Oh Señor, que responsablemente pueda vivir los días de mi vida en esta tierra, dándolo todo por ellos, dándolo todo por ti. No sé en qué año, no sé el mes, ni el día en que será mi partida, pero yo sé, lo que tú dices es verdad. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Y no hay cosa más maravillosa y alentadora el saber de que estás conmigo. Te confío mis sueños y mis anhelos. Te confío los deseos de mi corazón. Que mis hijos, mis hijas, mis padres,
mi esposa, mi familia, va a cambiar, Señor. Como cambiaron los hijos de Jacob, tú los vas a cambiar. Confío que tu mano no se acorta para salvar ni para obrar en la vida de ellos. Jesús, tú estás vivo de entre los muertos, primicia de los muertos, Señor de la iglesia, Señor de la tierra, sobre todo principado y potestad. Acoge, toma a mi familia. Dios, nadie como tú que conoces los corazones, que conoces los pensamientos, allégate a ellos. Como me has hablado a mí, habla sus vidas hoy, Señor. Y te confiamos todo nuestro ser. Queremos tomar la actitud de Jesús ante el Padre cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así hoy, Padre, yo encomiendo mi vida a ti y dame la fuerza para hacer lo correcto durante todo este tiempo de vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.